Amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial. Quien habla para ustedes, su hermano Echecer Nancova. Y traigo más un mensaje para que cada uno de nosotros recibamos la plenitud de aquel que nos llamó. Amén. Hay profeta en estos tiempos. Hermanos, las redes sociales son una gran bendición de parte de Dios. Pero una gran bendición donde muchas personas están predicando mensajes que sienten mensajes que fueron enseñados. Y en estos días escuché a un pastor diciendo que por las redes sociales se está predicando mucha mentira. Y en parte lo creo. Pero en muchas iglesias hoy en día no se está predicando la verdad del evangelio. No se está hablando la verdad. Y cuando tú dejas de hablar la verdad, también te convierten en un mentiroso. ¿Está de acuerdo con eso? Cuando yo dejo de hablar la verdad, yo me convierto en un mentiroso. Entonces, cuando yo hablo verdad, no es que hablo lo que yo siento, lo que yo pienso. Yo cuando hablo verdad, hablo lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Existe profeta en estos tiempos. Si es tu primera vez, inscríbete a nuestro canal. Dale like y comparte estas predicaciones con otros. ¿Para qué? Para que muchas personas sean bendecidos como tú vas a ser bendecido con esta palabra. El apóstol Pablo en 1 Corintios, él envía una carta a esta persona y en el versículo 29, capítulo 14, versículo 29, él dice así. Yo quiero que tú fiques conectado conmigo en este precioso día. Asimismo, los profetas, él estaba hablando en la nueva dispensación. Él no estaba hablando en el Antiguo Testamento. Él estaba hablando en la nueva dispensación. Ya Cristo había muerto y había resucitado y había llamado a Pablo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero. Porque podéis profetizar todo uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Para nosotros explicar esto, nosotros debemos entender una cosa. En el Antiguo Testamento, Dios levantaba profeta por varias razones. Primera razón que Dios levantaba profeta como oficio. La primera razón era para exhortar al pueblo. Porque el pueblo había dejado la palabra, había dejado las sagradas escrituras. Entonces, como el pueblo había dejado las sagradas escrituras, el pueblo de la antigüedad, que Dios había llamado en el antiguo pacto, andaba corriendo detrás del pecado. Había un desenfreno, había un desequilibrio. Entonces Dios tenía que levantar un profeta. Dios tenía que levantar un hombre de un oficio llamado profeta. Embora estos profetas tenían nombre como Jeremías, Elías, Isaías, Ezequiel, cada uno de ellos tenía un nombre. Pero Dios lo levantaba como profeta. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona o un hombre o una mujer que da un mensaje de otro. O sea, el profeta no hablaba del mismo. El profeta que Dios levantaba o apartaba no hablaba sentimiento, no hablaba pensamiento, no hablaba lo que él quería, sino que hablaba el mensaje que Dios le decía que hablase. Ahora, si el profeta iba a hablar de parte de Dios, la pregunta que yo le hago, señoras y señores, no existía la Biblia en ese entonces. Claro que existía. Existía Éxodo o Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Existía otros profetas que escribieron acerca de su biografía, de todo lo que ellos estaban viviendo en ese entonces. Entonces, ¿por qué Dios levantaba un profeta? Ya yo lo dije. Pero la principal razón de que Dios llamaba a un profeta a hablar su mensaje era porque la palabra de Dios escrita había sido escondida. Y en cuanto la palabra de Dios estaba escondida, no había nadie que hablase la palabra. Entonces hablaban sueños mentirosos. Hablaban sueños de su mente y comenzaban a que el pueblo dijese: fulano es un profeta y fulano te está llevando al desenfreno. Y eso mismo está pasando hoy en día. Hoy hay gente diciéndose llamar profeta y no está hablando la palabra. No está hablando de la Biblia, no está hablando de lo que está escrito. Está hablando cosas conforme a su corazón. Está hablando cosas conforme a su mente. Y está engañando y arrastrando a muchos pueblos. Jesucristo dijo una énfasis, hablando con los fariseos, lo llamaba guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Ahora, la pregunta es: ¿existe o no existe profeta hoy en día? Como oficio no existe profetas. Sí, amado. Como oficio no existen profetas. Si tú quieres saber eso, nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas no era un discípulo de Jesucristo. Lucas oyó las maravillas de Cristo y vino y recaptó esta carta para un excelentísimo llamado de Teófilo. Ahora, cuando él pega esta palabra, cuando él escribe esta palabra, es porque los que estaban andando con Jesucristo
estaban relatando las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que Cristo hablaba. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Yo quiero decirle a ustedes, la ley y los profetas era hasta onde. ¿Hasta dónde eran la ley y los profetas? Lucas está diciendo hasta Juan. O sea, los profetas del Antiguo Testamento tenían un hasta aquí, hasta Juan. Y tú me dirías, no, pero Agabo profetizó. Sí, amado. Ellos profetizaban. Y yo quiero que tú entiendas algo, que los profetas que hablaban el mensaje de Dios, ellos no hablaban porque querían hablar. Era porque el Espíritu de Dios venía a tales personas y lo hacía que hablasen esas palabras. Las palabras que ellos hablaban en el Antiguo Testamento siempre los hablaban a las autoridades, a los reyes, a los sacerdotes, a las personas de posición alta que hacían que el pueblo de Dios corriera tras desenfreno. Si tú puedes ver Deuteronomio capítulo 17, versículo 15 en adelante, cuando Dios habla a Moisés para escribir esta palabra, le dice así: cuando el pueblo pidiera un rey y el rey se sentase en su trono, entonces el rey pegará la copia o una copia del libro de la ley para que la lea de día y de noche, para que ande conforme a lo que ella está escrita. Entonces, si los sacerdotes eran unas autoridades en Israel, y después que el pueblo pasase a la tierra de Canaán, pediría un rey, ese rey también sería una autoridad en Israel. Por ende, ese rey tenía que tener una copia del libro de la ley para andar conforme a la palabra de Dios. Cuando el rey no andaba conforme a la palabra de Dios, todo el pueblo estaba corriendo en el desenfreno, porque los sacerdotes se sometían a los reyes para no ser muertos. Entonces todo el pueblo estaba en pecado cuando dejaban la palabra de Dios. Entonces Dios tenía que levantar un profeta y el profeta tenía que ir directamente hacia el rey, directamente a los sacerdotes, que eran las autoridades del pueblo. Entonces, nosotros en este tiempo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es que viene en un momento y después se va. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Vosotros sois templos y morada del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo habla con la iglesia a los Corintios y le dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros no somos profetas hoy en día? No somos profetas con oficio, pero nosotros podemos profetizar. ¿Y qué es lo que nosotros podemos profetizar? La palabra de Dios. Nosotros debemos profetizar. ¿Podemos profetizar todo? Sí, nosotros podemos profetizar todo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros profetizamos, tenemos que profetizar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita, amados. Es por eso que cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, estaba pasando algo terrible. Todo el mundo quería hablar en lengua: chino, japonés, cretense, romanos, colosense. La gente estaba en un total desorden. Y me temo que hoy en día también hay un desorden terrible. Unos profetizan una cosa, otros profetizan otra. La Biblia dice que el que profetiza no habla a Dios, sino que habla a los hombres. ¿Por qué? Porque está trayendo un mensaje de Dios para alguien. Está trayendo un mensaje de otro para otra persona. Entonces, esa persona que está profetizando está hablándole a personas que no son unos muñecos, que no están pintados en la pared. Por eso la Biblia dice aquí, el apóstol Pablo, que el que profetiza no habla a los hombres, sino que habla a las personas. Y el que está escuchando tiene que juzgar tal profecía. O sea que yo no puedo profetizar. Yo no puedo dar un mensaje de Dios en el oído de una persona. ¿Cómo los que me están oyendo van a juzgar mi profecía? Por ejemplo, si alguien está casado y tiene niños con esa persona con que está casado, y yo no conozco a dicha persona, y digo en el oído de esa persona donde nadie me va a escuchar: Dios te tiene un marido preparado, prepárate. La persona a la que yo le dije esa palabra, la persona sin conocimiento va a agarrar esa palabra y la va a guardar en su corazón. Y si está pasando un mal momento con su esposo, aquí va a haber un rompimiento. Entonces, aquella persona que está profetizando mentira en el oído de otra persona va a destruir un hogar, va a destruir un casamiento, va a destruir una familia. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Y mira cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas que Pablo está hablando aquí, está hablando
de la palabra. Está hablando de la Biblia. Pero si ellos no están hablando de la Biblia, los demás van a juzgar. A ver lo que este hombre está profetizando. A ver de lo que este hombre está hablando en favor de aquellas personas que los escuchan. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Cuando hablamos aquí de revelación, no estamos hablando de que Dios va a traer una palabra revelada que no esté escrita, porque Dios no es Dios de confusión. Dios no me va a decir a mí, vístense de azul, porque Dios me profetizó, Dios me habló de que todos ustedes se vistan de azul. Y otro va a profetizar, Dios me dijo que se vistieran de amarillo. Otro va a profetizar que Dios me dijo que se vistieran de rojo. Porque Dios no es Dios de confusión. Por eso dice, si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Él está diciendo que todos pueden predicar el evangelio. Todos pueden predicar la palabra de Dios. Todos pueden hablar del evangelio. Entonces el que está hablando, el que está predicando, no puede ser el único bam 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 que predique. Todos pueden predicar, pero tienen que predicar conforme a la palabra. Tienen que predicar conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no en vano, la Biblia dice que el que profetiza, no profetiza a Dios, sino que profetiza a los hombres. Y vemos como mucha gente hoy en día están persiguiendo profetas que no están hablando nada de la palabra de Dios. Hay mucha gente engañados hoy en día. Hay mucha gente corriendo tras de hombres que se hacen llamar profeta. Hermano Hernán, no existe el profeta hoy en día. Como oficio no existe profeta. Como oficio no existe profeta. Hay dones proféticos dentro de la iglesia. ¿A dónde nosotros podemos ver esto? Nosotros podemos ver esto en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dones proféticos en las personas. Cuando hablo de dones proféticos, son personas que tienen algo de parte de Dios para hablar la palabra. Como hay muchas personas, todos pueden predicar, pero cada uno de nosotros nos ha dado algo especial de parte de Dios para hablar la palabra. Es necesario que nosotros entendamos esto. Es necesario que nosotros indaguemos en la palabra de Dios. Mira esto. 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oye, como dice Pablo aquí, todos nosotros podemos profetizar. Todos nosotros podemos hablar la palabra. Todos. Para que todos aprendan y sean exhortados. ¿Cómo yo voy a aprender de alguien que no sabe de la Biblia? ¿Cómo yo voy a aprender de alguien que no hable la palabra de Dios? ¿De qué voy a aprender? A mentir. A hablar palabras de sus corazones. Como existía en el antiguo pacto. Habían profetas de Dios que hablaban verdad, hablaban el mensaje de Dios para el pueblo. Hablaban el mensaje de Dios para las autoridades. Pero también habían personas que profetizaban mentira. Habían personas que profetizaban sueños mentirosos. Porque sueño mentiroso y profecía mentirosa, hermano Hernán, porque Dios no le mandó a hablar. Y cuando Dios no le mandó a hablar, entonces lo que están profetizando es mentira. Gente, yo escuché mucha gente predicar o profetizar mentiras, poniendo en casamiento una persona con otra, diciéndole que Dios le dijo. Diciendo, Dios me dijo que, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso la Biblia dice que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Vaya aquí, japay. Va embora. Va fuera de aquí, mentiroso. ¿Estás entendiendo? Porque se dedicaron a hablar solo mentira, palabras que Dios no puso en su boca. Porque el que profetiza a los hombres. No profetiza para Dios, profetiza para los hombres, para exhortación y consolación. El 31 dice, todos nosotros podemos profetizar. Sí, todo, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, ¿por qué la razón que yo no soy un profeta, hermano Hernán? Yo quisiera profetizar, entonces come la Biblia, come la palabra de Dios. Aprende de Dios a través de su palabra. Y entonces tú tendrás cómo hablar la palabra de Dios a otras personas. Es así. El profeta no tiene que ser un profeta neófito, como dijo Jeremías. Jeremías dijo, Señor, yo soy un niño. Yo no sé hablar. Yo no sé nada de palabras. Jeremías, no diga que eres un niño porque a donde yo te envíe tú vas a ir. Jeremías no tenía una Biblia. Quien tenía la Biblia eran los reyes y eran las autoridades. Que tenía la Biblia eran los sacerdotes y eran autoridades.
Jeremías no sabía que iba a hablar, era un niño, pero Dios le dije, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di de profeta a las naciones. Yo toqué tu boca con mi mano y puse mi palabra en tu boca. O sea, abre tu boca y yo la llenaré de mi palabra. Entonces, si alguien quiere profetizar hoy en día, en esta nueva dispensación de gracia, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que predicar la palabra de Dios, tiene que hablar la palabra de Dios. Es un mensaje que está aquí de Dios para alguien. Entonces tú tienes que hablar esa palabra. ¿Está ligado? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí lo que está diciendo espíritu con E pequeña, está hablando del espíritu del hombre. Aquí no está hablando del Espíritu Santo como mucha gente está diciendo hoy, que el Espíritu Santo está sujeto a mí. No, amado. El Espíritu Santo no está sujeto a nadie. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y Él no puede estar sujeto a nadie. Y muchas veces nosotros hemos malinterpretado esta palabra. Por eso es que todo el mundo no puede dar un mensaje profético, bíblico. ¿Está entendiendo? Porque aquí yo tengo que entender que con E minúscula no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu del profeta. Está hablando del espíritu del hombre. Está sujeto a los profetas. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Mi espíritu está sujeto a los profetas, a los hombres que hablan la palabra, a los hombres que disertan en la palabra de Dios. Yo no me puedo sujetar a alguien que está hablando mentira, que no está hablando verdades. Hermano, es tu pastor, es tu líder, ya va. ¿Eu qué? Si tú no estás sujeto, si la persona no está sujeto a la palabra, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que yo puedo estar sujeto a esa persona? Dios, ¿me expliqué bien? Si tú no estás sujeto a la palabra de Dios, yo puedo sujetarme a ti. De ninguna manera. Por eso la Biblia dice el espíritu de los profetas, el espíritu de los predicadores está sujeto a los predicadores, está sujeto a los profetas, está sujeto a aquellos que hablan verdades. Porque hay mucha gente que están hablando verdad y otros que dicen ser profetas no se sujetan. No son obedientes a la palabra. Entonces, él está hablando mentira. Porque yo me alegro con alguien que predique, que profetice verdades. Yo tengo que alegrarme porque yo soy un hombre de Dios, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. O aliás, yo soy del Espíritu Santo. Estoy sellado por el Espíritu Santo. Y cuando tú me hables una palabra, tiene que ser la palabra de Dios. Porque si no es palabra de Dios, yo no puedo aceptar esa palabra. ¿Estás entendiendo? Porque en cuanto tú hablas la Biblia para mí, en cuanto tú hablas la palabra de Dios para mí, yo estoy sujeto a esa palabra. Yo estoy sujeto a esa persona que me está hablando una revelación de la palabra de Dios. Si tú no me hablas conforme a la palabra de Dios, yo no puedo estar sujeto. Era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. La gente que no estaba sujeto a los profetas de Dios estaban revelados, estaban viviendo una vida de pecado y de mentira y de falsedad. ¿Me expliqué? Entonces él dice así, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, tú puedes predicar, tú puedes profetizar, tú puedes hablar la palabra de Dios, pero aquel que está escuchando tiene que juzgar tu profecía. Porque tu profecía tiene que ser conforme a la palabra. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo fácilmente puedo ser engañado por ese profeta, por ese predicador. Pero si yo conozco la palabra, si yo conozco la revelación del evangelio, yo no voy a ser engañado por tal persona. Si yo estoy congregando en una iglesia y alguien está desde el púlpito hablando palabra de su corazón, hablando palabra de su mente y no me está hablando la palabra, yo no soy obligado a creer en ti. Yo no soy obligado a creer en lo que está saliendo por tu boca. No soy obligado. Entonces Pablo le dice a la iglesia, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No es que Dios me va a venir a mí, me va a revelar una cosa y a ti te va a revelar otra. No es que Dios va a venir, va a revelar otra. Es por eso que hay tanta confusión hoy en día. Hay muchas confusiones hoy en día en el evangelio. Porque se ha levantado mucha gente diciendo yo soy el profeta tal y Dios me reveló tal cosa. Y sale otro diciendo yo soy el profeta tal y Dios me reveló otra cosa. Yo vengo a decirte de parte de Dios, usted no es ningún profeta, amado. Usted no es ningún profeta. En este tiempo no existe profeta con oficio. No existe, amado. Usted tiene que estar preparado para abrir las Sagradas Escrituras, para leer el Evangelio de Jesucristo que nos empuja para el frente.
El mismo Cristo, Lucas capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Cómo es posible que hoy en día hay gente diciendo: yo soy el profeta tal? ¿Y quién te llamó? ¿Quién te apartó? ¿Quién te consagró? Fulano, está mal. Tú tienes que estar conforme a la palabra de nuestro Dios, amado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y el mismo que subió, es que también que descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando subió dio dones a los hombres, uno de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Es don, es un don de predicar, es un don de profetizar, es un don, un regalo de Dios. Entonces yo no me puedo presentar en las redes sociales como el profeta Hernán. Yo soy el hermano Hernán, evangelista, porque predico, evangelizo. Tengo un don de parte de Dios para hacer estas cosas. Entonces yo no me puedo presentar como el profeta tal, porque todos podemos profetizar, todos podemos predicar, todos podemos enseñar, si sabes cómo enseñar conforme a la palabra, o si tienes ese don de parte de Dios, amado. Entonces, tú no estás obligado a creer lo que yo digo. Tú no estás obligado a creer en lo que yo estoy predicando. La última palabra la tienes tú. Yo estoy hablando lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y es necesario que nosotros entendamos estas cosas. Porque en cuanto nosotros entendemos esto, entonces seremos buenos administradores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te siga bendiciendo y que Dios siga prosperando cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga. Quien habló para ustedes, su hermano Hernán HC. Envíenos sus comentarios de dónde nos están asistiendo. Chao. No se olviden que Shalom es paz. Queremos orar por tu familia.